Equipos de intercambiadores de calor. A continuación, vamos a ver una explicación breve de algunos objetivos de dicha práctica. Hola chicos, mi nombre es Marbelis Piña, soy integrante del equipo número 3 y les voy a explicar los siguientes objetivos. Ok chicos, continuando con el siguiente objetivo, que es el objetivo número 5, que dice de la siguiente manera: calcular la caída de presión en el sistema en unidades de kilopascal. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de caídas de presión en el sistema, estamos hablando de la caída de presión en el tubo interno y la caída de presión en el tubo externo. En este caso vamos a aplicar lo mismo para convección natural y convección forzada, teniendo en cuenta que estamos trabajando en dos tipos de flujo, que son flujo paralelo y flujo contracorriente. Estamos viendo en pantalla las ecuaciones que vamos a usar. Vamos a iniciar con la caída de presión interna, que viene dada en el numerador, que es 2 veces el factor de fricción de Fanning. También estamos viendo en pantalla cómo se calcula dicho factor por la velocidad másica al cuadrado del fluido interno. Debemos tener en cuenta que la ventaja de utilizar la velocidad másica consiste en que es independiente de la temperatura y la presión cuando el flujo es estacionario, y la sección transversal no varía, que es nuestro caso. Esto multiplicado por la longitud. En el denominador encontramos G sub C. Debemos tener en cuenta que no debemos confundir la constante gravitacional, que en este caso es G sub C, con la gravedad, por la densidad del fluido interno por el diámetro interno de la tubería. Para la caída de presión externa tenemos un primer factor, que es 4 veces por el factor de fricción de Fanning por la longitud entre D sub 2 menos D sub 0, teniendo en cuenta que D sub 2 es el diámetro externo del tubo externo y D sub 0 es el diámetro externo del tubo interno, más el número de horquillas. Todo esto multiplicado por un factor que viene dado por la velocidad másica al cuadrado del fluido externo entre 2 veces la constante gravitacional por la densidad del fluido externo. Sustituyendo nuestros datos experimentales en dichas ecuaciones, tenemos los siguientes resultados. Para la convección natural tenemos el flujo paralelo, flujo contracorriente, flujo interno, flujo externo. Para ambos estamos aquí viendo que para 0,1 tenemos para 0,1 galones por minuto, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5, y estamos viendo las diferencias de caída de presión. También lo estamos viendo para convección forzada. Dichos datos fueron obtenidos a una temperatura ambiente de 30,0 más menos 0,5 grados centígrados y una presión atmosférica de 725,49 más menos 0,05 milímetros de mercurio. Objetivo número 6 dice de la siguiente manera: determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico y experimental en unidades de Watt sobre metros cuadrados por Kelvin. El coeficiente global de transferencia de calor experimental viene dado por el cociente de el calor ambiente entre el área externa por el delta T medio logarítmico. El delta T medio logarítmico se calcula de la siguiente manera, tal cual lo están viendo en pantalla, que es el cociente del delta T del terminal caliente menos el delta T del terminal frío sobre el logaritmo neperiano del cociente del delta T del terminal caliente entre el delta T del terminal frío. Sustituyendo los respectivos datos, obtenemos las siguientes tablas como las están viendo en pantalla. Para el coeficiente global teórico se calcula de manera teórica, tal cual lo dice su nombre. Con las temperaturas en los terminales obtenemos la viscosidad. Con la viscosidad obtenemos a una tabla que está en material teórico que nos indica si la sustancia orgánica utilizada es ligera, media o pesada. Con eso obtenemos un coeficiente global de transferencia teórico en unidades de BTU sobre horas por pie al cuadrado por Fahrenheit, y eso lo llevamos a unidades de Watt sobre metros cuadrados por Kelvin.
y ese resultado nos da 850 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, tal cual lo están viendo en pantalla. Todo esto, estos datos fueron obtenidos a la temperatura ambiente como la están viendo en pantalla y a la presión ambiente como está señalado debajo de las tablas.